Han hecho profesiones, los que tienen trabajos, los que son doctores, los que son abogados, los que tienen todos estos tipos de oficios. Este negocio es para ustedes, este negocio es para ustedes, es para todos, por una sencilla razón. Miren, yo no quiero que les pase a ustedes lo que me pasó a mí hace 15 años, a mí me invitaron al negocio. 15 años. Cuando el negocio acababa de llegar a Colombia, a mí me invitaron a que yo entrara al negocio, yo entré al negocio. Pero tuve, digamos, el inconveniente de que no me puse de manera seria a examinar la información del negocio. No me dieron información del negocio, o quizá yo no fui lo suficientemente juicioso para decirle a la persona que me invitó que me diera información del negocio. Entonces, para muchos de ustedes, para los nuevos, para los que están aquí reencauchados o reinsertados en el negocio, o los que vienen, digamos, en un proceso que no les ha permitido calificarse todavía, puede ser bien importante este seminario porque cuando yo ingreso al negocio yo no tengo contacto con lo que hizo que yo hiciera el negocio de manera seria en la segunda etapa. A los 9 años volvieron y me invitaron al negocio. En la historia se van a dar cuenta, a los 9 años volvieron y me invitaron al negocio y yo llevaba 9 años trabajando para otro, por idiota. Porque no fui capaz de pedir información correcta. Y miren lo que encontré en la segunda etapa cuando entré al negocio. Una cosa que me impresionó, yo no tenía ni idea, por ejemplo, miren, yo había estudiado pues todo lo que la mayoría de la gente estudia. Yo había ido al jardín, al antejardín, había ido a la media vocacional, había ido al colegio, había ido a la universidad y había hecho posgrado. Y yo no sabía de un pequeñísimo detalle. Miren el gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo. El gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo, pero que a la vez se convierte en una oportunidad, es que a esta generación que nosotros, la gente que vivimos hoy, la era que vivimos hoy, la gente que estamos vivos hoy, nos tocó una cosa que no le tocó a los demás. Y yo quiero que ustedes entiendan ese mensaje en este seminario, o que traten de entenderlo, porque es lo más grueso que tiene el mensaje del negocio que ustedes están haciendo. ¿Cuál es ese mensaje? Es que miren, la gente que vivió antes que nosotros nació y se murió en la era industrial. Ellos nacieron y se murieron en la era industrial. La era industrial duró menos de 300 años. O sea que la gente que nos precedió a nosotros vivieron y murieron en la era industrial y no se dieron cuenta de más. Los abuelos, los tatarabuelos y las generaciones pasadas vivieron y murieron en una era que duró 10.000 años. La era agrícola. La era agrícola duró 10.000 años. Y la era que le siguió a la era agrícola, que fue la era industrial, se desmoronó en menos de 300 años. Y adivine a quién le tocó el desmoronamiento. A nosotros. A nosotros nos tocó el desmoronamiento de la era industrial. Y a nosotros nos tocó vivir una cosa. Yo había estudiado esos 25 años y yo estaba convencido que no estaba pasando nada. Hasta que entré a este negocio y leí una cosa que me impactó. El mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente en la era de la información. Dice, los negocios como General Motors y Ford Motor Company hacen parte de la era industrial. Las franquicias como Meo Box y McDonald's y todo lo que oímos de franquicias son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, y el mercadeo en red es la auténtica demostración del nacimiento de la era de la información. O sea que yo había hecho carreras y había estudiado, adivinen, para trabajar ¿en qué? En la era industrial. La era industrial se empezó a acabar en 1959. Y en 1991 yo ingreso a la Facultad de Derecho a estudiar Derecho para trabajar, adivinen qué era, en la era industrial.
Y después uno dice que qué será lo que me pasa. Y después uno sale quejándose de que qué será lo que me pasa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el flujo del dinero cambió sencillamente. Antes estaba en la era agrícola, después el flujo de dinero está en la era industrial y ahora el flujo de dinero está en la era de la información. Pues señores invitados, hacer el negocio, este tipo de negocios hoy en día no es opcional. Cuando yo empecé a leer esta información, yo lo que empecé a entender era que hacer este negocio no era opcional, sino que era una obligación. Porque si yo no hacía este negocio, hacía parte de una era que ya se estaba desmoronando, hacía parte de una era que ya se estaba acabando. Señores, no hay necesidad de que usted lo haga si no lo quiere hacer. Lo único que yo le digo es que si uno no hace un negocio de estos hoy en día, le va a pasar lo que le pasó a la gente cuando acabó la era agrícola, cuando la era agrícola chocó con la era industrial. Mucha gente se quedó en la era agrícola y hay todavía gente que vive en la era agrícola. ¿Quién los va a regañar? Nadie, pero la pasan qué mal. Qué mal que la pasan, porque se quedaron en la era agrícola. Y cuando yo digo era agrícola, no estoy hablando de la agricultura industrializada. Los que se adaptaron fueron aquellos que industrializaron la agricultura. Pero el pequeño campesino que se quedó en la tierra, se quedó con el esquema de la era agrícola, y a mal que la pasa, esa persona es muy difícil que pueda salir adelante, porque ya se le pasaron dos eras. La era agrícola, se le pasó por la era industrial, y ahora ya está en la tercera era, que es la era de la información. Este negocio me hizo descubrir esa información. Estaba al porta de hacer un negocio que estaba en la era de la información y yo no sabía, claro, cómo iba yo a tener resultados financieros importantes, cómo iba yo a tener un desarrollo profesional importante si estaba equivocado de era. Número uno. Y número dos, quiero que entiendan una cosa, que para que ustedes los nuevos y los no tan nuevos tomen decisiones de por qué correr el negocio, se tienen que hacer profesionales en el negocio. Se tienen que hacer profesionales en el negocio. Y quiero que descubran hoy una cosa importante, y es que el negocio, de cuando usted le cuenta el negocio a una persona, la gente cree que nosotros le hablamos de un negocio de productos. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de la gente cuando conoce el negocio cree que nosotros le estamos hablando de un negocio de productos. Y la gran mayoría de la gente reacciona de manera rápida diciendo que no les interesa, porque muchas veces nosotros comunicamos mal ese proyecto. Una de las cosas, y yo quiero compartirles hoy, una de las cosas que a mí me favoreció para levantar el negocio a nivel de diamante en una ciudad un poquitito más grande que Guaymas, tiene 280.000 habitantes, una ciudad donde nadie creía en esto, una ciudad que ya estaba completamente desgastada con el esquema del negocio, y yo lo pude levantar por una sola razón, porque me volví de alguna manera mejor comunicador que los que habían existido antes en el negocio. Cuando yo entendí que el negocio no era un negocio de productos, sino un negocio de información, allí cambió todo. Cuando yo entendí que el negocio era un negocio de información, entonces yo visitaba al doctor y yo no le hablaba de productos. ¿Adivine de qué le hablaba? De información. Ponía enfrente de él la información. Y adivine qué hace la información. Mueve los productos. Es raro, pero así ocurre. Yo empezaba a decirle a las personas de la información, por ejemplo, compartirles que estábamos haciendo un proyecto, una empresa de construcción de redes, y que esa empresa pertenecía a la era de la información. Y resulta que la mayoría de la gente no sabía, como yo antes, que habíamos cambiado de era. ¿Han visto la gente cómo se queja? ¿Han visto la cantidad de gente quejándose allá afuera de la economía? Quejándose allá afuera de la economía. Señores, ¿quiénes de los de aquí son economistas? Levanten la mano los economistas.
Ok, levanten la mano, déjenme allí levantada la mano los economistas. ¡Qué susto! Economistas, tengo que preguntar quiénes son economistas porque lo que les voy a contar tiene que ver con la economía. Una de las cosas, ¿cómo ustedes pueden entender esto? Abogado, rector de una universidad con posgrados, y yo no sabía el juego de la economía. La economía es un juego. ¿Sabían ustedes eso? La economía es un juego que lo que pasa es que la saben jugar unos pocos. La economía es un juego que lo saben jugar unos pocos y sencillamente los que no la aprenden a jugar se atienden a las consecuencias. Se atienden a las consecuencias. Les voy a contar un poquitito en qué consiste ese juego. Miren lo que pasa. La era industrial, el motor de la era industrial fue el capital, ¿recuerdan? El capital, por eso se llamó la era capitalista, porque quien mandaba en la era industrial, ¿quién era? El que tenía capital, era el que tenía capital. Y entonces miren lo que ocurrió. Claro, la gran guerra en la era industrial fue por el capital. Los únicos que podían ser ricos en la era industrial eran los que tenían capital para montar una industria. El resto tenía que dedicarse a trabajar. El resto tenía que dedicarse a trabajar. Entonces en la era industrial montaron pequeñas industrias y grandes industrias, pero en general negocios que fueran capaces de capturar dinero. Porque el papel, la ley de la era el capital. El que tuviera capital tenía poder. Y entonces hubo algunas personas que entendieron la forma de ganar capital y otras no lo entendieron ni nunca lo quisieron aprender. Dentro de esos, los economistas. Qué susto, ¿verdad?, esa afirmación. Porque miren, ¿qué fue lo que pasó? Miren lo que ocurre, el modelito de la era industrial. Cuando el modelo, no solamente la educación tradicional, sino todo, lo que educa, que es la tele, que es la gente, que es la asociación, que son las relaciones entre nosotros mismos, todo eso educa, no es solo la escuela, todo educa. ¿Cómo empezó a funcionar eso? Miren, recuerden que la era industrial se raptó muchas de las cosas privadas que nosotros teníamos. Antes de la era industrial, adivinen dónde cuidaban los enfermos. En la casa. Pero alguien, un capitalista, armó una cosa que se llamó hospital. Y le dijeron a la señora, no cuides a tu papá, tú no puedes. Ándate a trabajar y yo te lo cuido. Aquí te lo mato. Nosotros te lo ayudamos a matar acá. Entonces mandaron a la señora a trabajar y ellos armaron un negocio para cuidarle al papá. Antes los enfermos los cuidaban en la casa. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde creen que se cura más rápido un enfermo? En la casa. ¿Sabían ustedes que el mayor flujo de enfermedades son enfermedades que tienen relación con problemas emocionales, con problemas de afecto, con problemas psíquicos, con montones de cosas que vienen del cerebro? No se imaginan la cantidad de sanidad que hay cuando hay afecto. Imagínate uno bien enfermo físicamente, y que se lo lleven a una fábrica de esas. ¿Vieron cómo armaron los hospitales? Como fábricas. Como fábricas. Y uno llega, ¿han visto lo que hacen con un enfermo? ¿Tienen anestesia? No, sin anestesia. O sea, el campo de la salud se volvió cruel. Se volvió cruel porque todo el mundo empezó a demandar ese servicio que se llamó salud y armaron fábricas. ¿Qué hicieron los ricos de la mayoría de ciudades? Yo me voy a armar otra clínica. Entonces armaban una clínica aquí y le ponían otra clínica al lado. Clínicas, porque ese era un gran negocio. Señores, ¿quieren que les diga una cosa? Apenas empieza a terminarse la era industrial, a mí me impresiona en Colombia lo que está ocurriendo. Hay programas enteros del sector salud donde hacen
que las personas les instalan los aparatos en la casa.